Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Polémica por un nuevo seguro de vehículos. Una reciente ley sancionada obligará a los centros de diagnóstico automotor a entregar a sus clientes una póliza que cubra daños a terceros en caso de choques simples. Nos acompaña esta noche Gonzalo Corredor, vocero de este sector, para analizar las implicaciones de esta medida. Un año de muchas dificultades. Asobancaria reveló sus proyecciones para este 2023, las cuales señalan un panorama con alta inflación, altas tasas de interés y una desaceleración en el crecimiento de casi todos los sectores de la economía. Analizaremos el informe con Alejandro Vera, vicepresidente de esta agremiación. Preocupación por los útiles escolares. Fabricantes de estos artículos se reunieron con Fenalco y explicaron por qué se están registrando incrementos sustanciales en los precios de muchos útiles. Sin embargo, aseguran que los padres de familia no se verán tan perjudicados. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que apenas se está conociendo por estos días en el país y que generó una gran controversia. Se trata de una nueva ley sancionada el pasado 5 de enero y que obliga a los centros de diagnóstico automotor, que son los sitios donde se hace la revisión técnico-mecánica de todos los vehículos, a entregarle a cada cliente una póliza de seguro nueva que cubra daños a terceros en casos de choques. Doctor Gonzalo Corredor, presidente de la Asociación de CDAs. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches para toda la teleaudiencia de Caracol. Pues preocupados por esta noticia que efectivamente incluyen dentro del proyecto de ley un artículo a donde se obliga a los centros de diagnóstico a entregarle a todos los vehículos revisados un seguro, y definitivamente, además de que no venía de Cámara el proyecto de esa manera, sino que fue incluido a última hora en el Senado de la República, pues esto lo que conllevaría es a la imposibilidad del cumplimiento porque no hay recursos para tal póliza, y sobre todo que tampoco tiene razón de ser el hecho de que los CDAs tengan que responder por las acciones de los conductores. El conductor que se embriague y se estrelle debería de entregársele un seguro. Ahora, esto doctor puede Corredor, generar incluso más corrupción que el mismo usuario. Doctor Corredor, esa póliza, ¿qué cubre? ¿Cuánto puede llegar a valer? Y ya vamos a hablar de las implicaciones para ustedes. Sí, efectivamente la póliza cubre en el caso de las motos cerca de 15 millones, y sabemos incluso que el 80% de las motos no están ni siquiera por un valor de los 5 millones de pesos. Y en el caso de los automóviles, más de 25 millones de pesos. El inconveniente es de dónde se va a sacar los recursos para poder subsidiar esta póliza. Pero esa plata, ¿quién la pone? O sea, comprarse ese seguro, ¿quién tiene que pagar al final del día? ¿El que lleva el carro a la revisión técnico-mecánica? Digamos, en mi caso, cuando vaya y haga la revisión del carro, ¿debo pagar ahora ese nuevo seguro o lo tienen que cubrir ustedes, los centros de atención? Víctor, ese es el deber ser, debería ser el propietario del vehículo, pero en el caso de la ley está obligando a los centros de diagnóstico automotor que de sus utilidades paguen esa póliza. Y lo complicado es que en el caso, por ejemplo, de una moto que se cobra cerca de 100.000 pesos por la revisión, no solo 175.000 que se le cobra al propietario de la moto, porque los 75.000 van para Fondo Nacional de Seguridad Vial, van para el RUM, van para el agente recaudador, etcétera. De lo que le queda al CDA, pues definitivamente con la utilidad no se podría ni siquiera cubrir el valor de la póliza. Por eso se manifiesta que hay una imposibilidad de darle cumplimiento, porque le tocaría pagarlo al centro de diagnóstico automotor de sus utilidades y no alcanzaría para poder sufragar esas pólizas. O pagarlo de sus utilidades, o la otra sería transferirle algo del costo al dueño del vehículo. Miremos aquí las tarifas de las cuales usted había mencionado en el caso de las motos. Una revisión técnico-mecánica, más o menos, esto depende de la moto, eso depende también de la ciudad del país, pero estaría entre los 108.000 y los 128.000 pesos. De un vehículo liviano, el costo de la revisión técnico-mecánica está entre 176.000 y 211.000 pesos aproximadamente, y un vehículo pesado desde 285.000 pesos hasta 344.000 pesos aproximadamente. Esto quiere decir, con este nuevo seguro que ahora deberían pagar ustedes, que estas tarifas para el usuario podrían subir significativamente. El inconveniente es que estas tarifas son reguladas por el Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Transporte
tiene un piso y un techo, no puede salirse de ahí. Significa que nosotros como centros de diagnóstico automotor no podemos cobrarle más al propietario del vehículo, sino que dentro de esa tarifa tendríamos que asumir el costo de ese seguro. Recuerden que estas son las tarifas que cobra el Centro de Diagnóstico Automotor, a esto hay que sumarle la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el RUN, etcétera, etcétera. Pero el inconveniente es que si de esos 100.000 pesos queda una utilidad, por bien que le vaya y que sea eficiente el Centro de Diagnóstico Automotor en una moto, que le queden 30.000 y la póliza vale del orden de 58, 59.000 pesos, pues efectivamente no sería negocio atender esta actividad y lo que se conllevaría es prácticamente al colapso del sistema de la revisión técnico-mecánica en nuestro país. Yo creo que eso lo podemos entender mejor, doctor Corredor, con esta gráfica que tengo aquí en la pantalla que voy a compartir a los televidentes, y es el valor de la póliza de este nuevo seguro. Para la moto, 59.000 pesos. Dice usted que sería asumido por el CDA. Para vehículo liviano, 89.200 pesos, y para el vehículo pesado, 89.200 pesos más o menos. Y en esta columna de la parte derecha para mí, vemos unas pérdidas para el CDA. ¿Qué significan estos 26.000, 36.000 y 3.500 pesos aproximadamente? Que si de los 108 en el caso de las motos, yo tengo que expedir un seguro de 59.000 pesos y a mí me está quedando una utilidad del orden de 32.000 pesos, el 30%, pues definitivamente al comprar esa póliza por cuenta del CDA, pues lo que estoy haciendo es perdiendo plata para poder prestar un servicio. O sea que perdería 26.000 pesos y por eso se manifiesta que fue muy rápido el legislador en incluir que sea el CDA el que pague una póliza, pero que además no tiene la responsabilidad. Nosotros como centros de diagnóstico ya tenemos dos pólizas que tenemos que comprar. La profesional, para poder garantizar el expertise técnico y todas nuestras revisiones que sean bien hechas. Y la de responsabilidad civil extracontractual para los daños que se causen dentro de los centros de diagnóstico automotor. Y ahora sale una nueva póliza asumida por el CDA, a donde no hay los recursos para tal fin. Lo que significa que de aplicarse esta medida, pues definitivamente no habría forma de continuar con la operación de la inspección técnica vehicular en Colombia, conllevando más inseguridad vial y más contaminación ambiental. Eso más o menos, para que nos entiendan aquí los televidentes, el costo de ofrecer el servicio sería mucho más alto por todo lo que estamos hablando frente a lo que ustedes recibirían. De hecho, se generaría una pérdida. Por ejemplo, un panadero que le cueste producir un pan en 150 pesos y terminar vendiéndolo en 100 pesos, pues no es viable el negocio. No es viable el negocio y por eso se le está solicitando al ministro de Transporte que en la reglamentación tenga en cuenta esa estructura de costos de la canasta tarifaria, porque definitivamente no hay los recursos. Así quisiéramos ser generosos y compartir nuestras utilidades, ni siquiera dando todo lo que le entra al Centro de Diagnóstico Automotor se puede pagar esa póliza. Con el agravante de que esto, como le decía, puede generar mayor corrupción, porque ahora es solamente 2 fotos que se tomen y cualquier vehículo estrellado, pues simplemente el que fue a hacer la revisión tiene la póliza, va y le dice al otro, arrímeme el carro aquí, tomamos una foto, subamos y reclamamos. Las compañías de seguro entrarían también en un riesgo grande con esta situación de aplicarse esta ley como quedó en el artículo 6 y su parágrafo segundo, la ley 2283 del 5 de enero de este año. Estos son los datos del número de revisiones que hacen ustedes allí en los centros de diagnósticos, más de 3.400.000 revisiones de vehículos livianos, cerca de 2.700.000 motocicletas, vehículos pesados más de 320.000, es decir, a cada numerito de esto les multiplico 40.000, 50.000 pesos, y eso más o menos vale, doctor Corredor, todo este programa. A esto habría que prácticamente, si se aplica, esto sería del orden de unos 400.000 millones de pesos que el sector ni siquiera se los gana. O sea que prácticamente estaríamos trabajando para poder comprar unas pólizas que no nos compete y además que consideramos inconstitucional, por lo que pues, nos toca, por supuesto, demandar ante la Corte Constitucional, porque si no se acabaría la revisión técnico-mecánica en nuestro país. Aquí tengo más datos, doctor Corredor, sobre la evasión, no del SOAT, sino de la revisión técnico-mecánica en Colombia, que también es muy alta. Simplemente para un ejemplo, vehículos particulares, 13.676.000 vehículos tienen que hacer estas revisiones, y digamos que la hacen 5.600.000 y más de 8 millones están evadiendo. ¿Cree usted que esta medida ayudará a aumentar o a disminuir la evasión?
Pues hay un gran inconveniente. Tenemos el 57% de vehículos que está evadiendo. En Colombia el año pasado se hicieron 6.336.000 revisiones de todo el parque automotor. Con esto definitivamente, con la situación del SOAD y con la situación de la revisión tecnomecánica, pues si el gobierno quiere que se implemente este seguro, pues tendríamos que subir la tarifa. Y al subirse la tarifa, pues seguramente que más vehículos van a dejar de hacerla. Entonces no se estaría solucionando el problema, sino por el contrario se estaría agravando. Con esa evasión tan alta, con el pago de un seguro y con el número de 850 centros de diagnóstico automotor que tenemos en el país, pues no es viable financieramente la actividad empresarial para poder prestar el servicio de revisión técnico-mecánica. Una última pregunta, doctor Corredor. ¿Qué van a hacer entonces ustedes? ¿Van a demandar la ley, la medida? O no sé, ¿van a cerrar la reja, apaga y vámonos, van a cerrar el negocio? ¿Cuál es la solución? Estamos planteando diferentes alternativas. La primera es, solicitamos una reunión urgente conjuntamente con FENALCO y con un gremio colega, ASEDAN y ASOCEDA, con el ministro de Transporte, donde les pondremos y analizaremos la estructura de costos de la canasta tarifaria, donde no hay posibilidad de hacerlo. Lo segundo, pues estamos precisamente ya buscando el bufete de abogados para demandar por inconstitucional esta norma, y el riesgo es alto, Víctor, porque en la medida en que se llegue a implementar este artículo sexto, este parágrafo segundo, pues definitivamente lo que usted acaba de mencionar, pues tendríamos entonces que apague y vámonos, bajar la reja y perder más de 4 billones de pesos que tenemos invertidos en la infraestructura de los 850 centros de diagnóstico automotor en Colombia. Por eso seguiremos, doctor Corredor, muy pendientes desde Signo Pesos de cómo evoluciona este tema. Muchas gracias por su tiempo, por la explicación. Una feliz noche. Claro que sí, Víctor. Muy amable usted. Buenas noches. Muy interesante este tema, también muy controvertido. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere cuánto es el incremento en el avalúo catastral de los previos inmuebles para este año. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Asobancaria, el gremio de las entidades bancarias del país, presentó hoy su informe con las proyecciones económicas para este 2023 y las perspectivas en algunos casos son bastante preocupantes. Doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, doctor Vera, aquí muy interesados con las proyecciones económicas de los bancos. Hice una captura de una gráfica muy interesante porque nos muestra en la línea amarilla la probabilidad de recesión en Europa y en la línea de color azul la probabilidad de recesión en los Estados Unidos. Y veo que se está empinando en la parte final de la gráfica esa probabilidad. ¿Qué significa? Significa que el mundo en general, no solamente Colombia, el mundo está teniendo expectativas de menor desempeño económico en 2023. Veníamos de crecimientos muy importantes a nivel mundial post pandemia. Luego de que terminó la pandemia, el consumo privado sobre todo creció fuertemente y eso llevó en parte a que, sumado a unos temas logísticos adicionales, a que la inflación creciera fuertemente, y los bancos centrales en todo el mundo han tenido que subir las tasas de interés para controlar la inflación, y eso ha hecho que las proyecciones de actividad económica para el 2023 sean inferiores a las de 2022. Hay probabilidad en algunos países como Estados Unidos y como la zona euro de que pudiera haber recesión. Lo más probable es que haya una seguramente desaceleración económica y crecimiento cercano al 1, al 1,5% en estos países, que implica de alguna manera una desaceleración frente al fuerte impulso que traíamos, consecuencia de las altas tasas de interés, pero también consecuencia de querer controlar la inflación. ¿Cuál es el impacto, doctor Vera, de todo esto, esa mayor probabilidad de una recesión económica, sobre todo en las potencias del mundo? ¿Cuál sería el impacto sobre Colombia? Porque esta otra gráfica de su informe nos muestra en las barras amarillas el crecimiento del PIB esperado, ¿sí? O el que tuvimos el año pasado, y en el azul, en las barras azules, lo que esperan ustedes para el 2023. Y las barritas de todos nuestros sectores para el otro año son más chiquiticas que las que tuvimos en el 2022. ¿Cuál será el impacto sobre nuestro país? Pasa algo muy parecido a lo que pasa en el resto del mundo, obviamente con las particularidades colombianas.
pero seguramente debimos haber cerrado más bien con un 2022 muy bueno, una cifra de crecimiento que nosotros estimamos en 7.8%, pero que pudo haber sido incluso 8%, una de las más altas del mundo, con un crecimiento del consumo privado y de todos los sectores, entretenimiento, comercio, industria, con crecimientos muy positivos, pero el cambio de realidad, la lucha contra la inflación, la subida de las tasas de interés, la aceleración global y también la normalización del consumo privado creciendo a tasas más cercanas al 2 o al 3%, que son, digamos, mucho más cercanos al crecimiento potencial de la economía, pues nos llevan a que la economía colombiana crezca el año entrante, perdón, este año, 2023, en el que ya estamos, 1.5%. Pensaba que todavía estaba en diciembre. Yo también, me pasa lo mismo. Yo creo que vamos así hasta febrero, marzo. Pero es que, doctor Vera, vea, el crecimiento? Usted dice crecimiento para este año 1,5%, 2023, señor. Y nos muestra aquí los diferentes sectores. ¿Cuáles serán esos rubros, esos sectores de la economía protagonistas en este 2023? En el 2023 los protagonistas van a volver a ser entretenimiento, creciendo 3.3%, la construcción 2.6%, seguramente la construcción de edificaciones va a tener un crecimiento importante, las obras civiles en la medida en que se puedan ir resolviendo los problemas que hay, va a ir creciendo, el sector agropecuario en la medida en que mejore el clima a mediados del año vamos a tener un crecimiento de 2.4%, las actividades financieras 2.2% y seguramente vamos a ver a la industria y al comercio no siendo tan protagonistas, pero todavía teniendo un crecimiento positivo cercano al 1%. Claro, de hecho hoy, con corte al mes de noviembre, el DANE revelaba algunas cifras de la producción de la industria manufacturera y del comercio minorista, ya mostrando una fuerte desaceleración en la parte final del año pasado. Pero hablando otra vez de expectativas, me llama mucho la atención el sector minero. Prácticamente dentro de sus proyecciones es el único que tendría una contracción económica, una variación negativa del 2,2%. ¿Por qué? ¿Tendrá que ver en algo la reforma tributaria? ¿Por qué ese desempeño negativo? Hay varios factores que generan expectativas no tan positivas en el sector mineroenergético. Claramente lo que estamos viendo es que seguramente va a haber una menor producción de petróleo. Los indicadores líderes como el número de taladros se han empezado a reducir en los últimos meses y eso sumado a las expectativas del mercado frente a la política pública pues, que hay con respecto al sector, pues genera seguramente menores niveles de inversión y menor crecimiento. Cuando me refiero a las expectativas de política pública, estoy hablando de la reforma tributaria que grava fuertemente al sector, de las expectativas que hay de si se va a poder seguir explorando o no explorando, que todavía estamos esperando una definición, digamos, algo definitivo por parte del gobierno nacional, y en esa medida, pues los inversionistas son muy cautos, están esperando esas definiciones, y eso va a hacer que el 2023 sea un año lento para el sector mineroenergético en Colombia. Bueno, de todas formas un panorama bastante retador, pero aquí estoy viendo una gráfica que de pronto me puede generar algo o nos podría generar algo de confianza. Está partida en dos. Primero miremos la inflación. Veo como un pico en el 13,2% para descender al 8,1%. ¿Creen ustedes desde los bancos que vamos a empezar a resolver que es nuestro mayor problema económico en este momento, el costo de vida? Yo creo que es el reto de política económica de 2023, reducir la inflación, además porque la inflación, como todas las cifras muestran, afecta principalmente a los hogares o más fuertemente a los hogares de bajos ingresos. Nuestra proyección indica que seguramente ya debimos haber alcanzado el pico o estamos muy cerca de alcanzarlo en enero y febrero. Recuerda que enero y febrero son los meses de más alta inflación de todos los meses, de todo el año, en cualquier año. Luego, seguramente después de eso vamos a empezar a ver una reducción marcada por efecto estadístico, pero también por mejores condiciones climáticas, por una mejora en las condiciones de las cadenas globales de valor. Todo eso va a ayudar a que se reduzcan seguramente los precios de los alimentos y podamos tener una inflación al cierre del año de 8.1%, que todavía va a estar alejada de la meta del Banco de la República, que seguramente volveremos a alcanzar por allá a finales de 2024. Y la segunda gráfica que está en esta pantalla, yo creo que también me genera un poco de optimismo, pero usted me la va a explicar porque tiene que ver con las tasas de interés del Banco de la República. Y lo digo particularmente porque tengo una tarjeta de crédito ahí que me tiene medio azotado con ese incremento de los últimos meses. ¿Esto qué significa? Porque veo como una línea ahí estable y después como unas escaleras a la baja. Sí, lo que nosotros estamos viendo es que
el Banco Central seguramente va a llegar a su pico. En ese momento la tasa de interés está en 12%, seguramente va a llegar a su pico de 12.50. Hay algunos analistas que dicen que incluso puede ir a 13, ahí hay un debate entre los analistas. Nosotros creemos que debería llegar a 12.50, pero en lo que sí creo que no hay debate es en que la tasa de interés se va a mantener en ese pico por lo menos la primera mitad del año. Solo hasta agosto, probablemente, o septiembre, vamos a empezar a ver reducciones en la tasa de interés. ¿Por qué se va a mantener por qué se mantiene esa línea horizontal? Básicamente porque el Banco de la República, que tiene como mandato controlar la inflación, tiene que asegurar que la inflación esté descendiendo para poder empezar a bajar la tasa de interés posteriormente. Una vez eso suceda, la inflación empieza a ceder como todos esperamos, seguramente el Banco Central va a empezar a ponderar mucho más el crecimiento económico del 23 y del 24, y por eso va a reducir las tasas de interés seguramente hacia niveles del 9, 9,5%, apoyando la actividad económica una vez se haya dado la señal o se estén viendo ya que la inflación está cediendo completamente, y vamos seguramente a cumplir las proyecciones de 8% en el 2023 y 3-4% en el 2024. ¿Y para el desempleo tienen alguna proyección? Porque pues es muy evidente que es posible que tenga una relación inversa frente al crecimiento de la economía. Es decir, cuando nos desaceleramos, en teoría tendría que aumentar el desempleo. ¿Cómo ven este indicador? El desempleo no lo estamos viendo aumentándose, pero tampoco lo estamos viendo reducirse a la velocidad que venía. Veníamos de un pico de desempleo por allá en lo peor de los confinamientos en junio de 2020. Se vino reduciendo la tasa de desempleo y alcanzamos tasas de desempleo muy buenas al cierre del año pasado, de 2022. Lo que estamos esperando es que la tasa de desempleo fluctúe alrededor del 11% en el 23, lo que implicaría no subir, tampoco bajar, mantenerse alrededor del 11%, que va en línea con una economía que crece mucho menos. Doctor Vera, pues muchas gracias y estaremos pendientes de cómo se van cumpliendo estas expectativas de pronto en el transcurso de este 2023. Gracias, saludos al nuevo presidente, al doctor Jonathan Malagón. También estaremos muy atentos para entrevistarlo próximamente. Feliz noche. Feliz noche, Evi. Muchas gracias. Jonathan Malagón, nuevo presidente de Asobancaria. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles países tienen a sus trabajadores más preparados en temas tecnológicos. Regresamos otra vez a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 4,31% y corresponde al incremento aprobado por el Departamento Nacional de Planeación para el avalúo catastral de los predios urbanos en todo el país durante este 2023. Además, se anunció que el reajuste para los predios rurales será de apenas el 3%. Recuerde, tenga esto muy en cuenta, que de estos reajustes depende el incremento en el impuesto predial que establezcan las distintas alcaldías a nivel nacional. Y los costos de los útiles escolares siguen preocupando a los padres de familia, también a los comerciantes y hasta los mismos fabricantes. Voceros de esta industria explicaron cuáles han sido los incrementos que han tenido en las materias primas y qué tanto repercutirá esto en el bolsillo de los compradores. Veamos. Para elaborar todos estos útiles escolares que usan nuestros hijos en el colegio, se requiere de papel, solventes, parafinas, pigmentos, colorantes, entre otras materias primas que en los últimos meses han alcanzado precios muy altos. Hicimos un estudio y está alrededor entre el 35 y 40% el incremento en la materia prima. ¿Qué estamos haciendo? Un esfuerzo, la industria, para que ese incremento no llegue al consumidor final, sino que pues marginamos menos. En esta temporada, fabricantes y productores obtienen el 50% de sus ganancias anuales y han dicho que aunque han puesto todos sus esfuerzos en no afectar el precio final, la carestía de insumos tendrá repercusiones. El papel, ni hablarlo para los empaques, las plegadizas, mucha demanda, los molinos en el país están saturados, estamos exportando mucha pulpa, eso hace que literalmente el costo del papel se haya incrementado un 80% y en algunos tipos de pulpas se haya duplicado el precio. Incluso desde Fenalco Nacional expresaron su preocupación. No hay ningún tipo de especulación ni sobreprecios, sino que obedece precisamente a la producción de estos útiles escolares que se han hecho con un inusitado incremento de materias primas utilizadas para su elaboración, producto básicamente del incremento
sustancial que ha vivido el dólar en los últimos meses del año pasado. No obstante, aunque estos incrementos alcancen el 40% o más, ha dicho Fenalco que en Bogotá y la región los padres de familia tendrán que pagar los útiles con un incremento solamente de entre el 15 y el 18% comparado con los precios de 2022. Fenalco calcula estos valores para una lista de útiles típica. Los de preescolar tienen una inversión de alrededor de 360, luego sigue una inversión de los que están en primaria de 222.000 pesos y los de bachillerato de 460.000 pesos. Ahí sale el incremento que les estamos anunciando que va a ser de alrededor de entre el 15 y el 18%. Y si de economía se trata, recomiendan acudir a los grandes distribuidores como en el centro de la ciudad, donde los precios son más favorables. Pero ojo, antes de comprar, evalúe precio versus calidad, pues hay muchas imitaciones en el mercado que le pueden salir caras. Comparar los productos, que pues hay mucha imitación, hay mucho elemento de mala calidad. Entonces pues que se den la oportunidad de buscar un buen precio y la calidad les espero, lo que busquen. Es mejor venir acá porque si uno va a la papelería del barrio, pues ahí sí siente uno el cambio de precio, mientras que aquí como son mayoristas uno aprovecha que tiene unos precios más como asequibles y todavía de pronto no se siente la inflación. Los productos que más se falsifican son lápices, colores, bolígrafos y marcadores. Y para los fabricantes, esta práctica representa pérdidas de hasta un 25%. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.691 pesos con 9 centavos, bajó 2 pesos con 90 centavos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 2,51%, se ubicó en $86 con 58 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.768.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,1%. La acción más valorizada fue la del Grupo Éxito, tuvo una ganancia de 2,98% y la acción que más cayó fue la del Grupo Sura con un retroceso del 2,55%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Un reporte publicado en Estados Unidos revela que los países con más experticia de sus trabajadores en el campo tecnológico son estos. En primer lugar, Japón. Cero sorpresa. En segundo lugar, Corea del Sur. Tercero, China. Cuarto lugar para Estados Unidos. Y quinto, Alemania en Europa. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.